4 años pasaron desde el primer Motorola Razr moderno de Motorola, corrigieron errores, agregaron características y funciones y el resultado es este Razr 40 Ultra. Te voy a contar mi experiencia de uso y las características del teléfono. Cuenta con un diseño muy soberbio, elegante, tiene una tapa trasera mate con un negro suavizado, los botones son sólidos, terminaciones redondeadas, bien premium el diseño y es muy cómodo de llevar. Al ser cuadrado simétrico se hace muy fácil de transportar en cualquier bolsillo. Algo que mejoraron un montón y me parece muy interesante es que ahora al cerrar el teléfono queda simétrico, queda plegado perfectamente en paralelo y no quedan huecos en el interior como para que pase suciedad. Esto, además de proteger la pantalla, hace también que quede mucho más lindo y estético que cierre exactamente derecha en vez de dejar un hueco en el medio como sucedía antes. Dato importantísimo, no le saquen por nada al mundo este film protector que viene en la pantalla. Es para proteger el sistema de plegado y si lo sacan se va a dañar obviamente el sistema. Déjenlo, en caso de que se empiece a dañar, vayan a un servicio oficial de Motorola y se los van a cambiar. Otra cosa que mejoraron es que al cambiar el sistema de cierre de la pantalla, es un sistema diferente al que era en la primera edición del Razr de Motorola, es que ahora se nota muchísimo menos el pliegue. Cierra de una forma que se marca menos la pantalla. Si no le damos directamente con la luz es casi imperceptible o si pasamos el dedo no se siente tan hundido como en generaciones ahora. Creo que este año lo lograron muy bien hacer el sistema. Para abrirlo o cerrarlo hay que hacerlo con dos manos. El primer clic se requiere de un poco de fuerza. Una vez que ya le damos el primer clic o pasamos la primera parte, ahí sí se puede cerrar con una mano. Incluso tengo que decir que no me gustó para nada que una vez que el teléfono está doblado por la mitad, lo agitamos, lo sacudimos un poco y se cierra solo, es como que se siente blando. Incluso doblado por la mitad o un poquito y lo agitamos, se siente un ruido como a pieza suelta, ya que parece que algo se va a romper en cualquier momento. Realmente no se rompe nada, está construido así, es normal que haga este ruido. Sin embargo, de ninguna manera van a agitar el teléfono así. Simplemente lo probé no sé por qué y se los tengo que contar qué pasa esto. La pantalla externa tenemos un montón de funciones. Además de crecer en su tamaño que es casi completa salvo las cámaras, está muy bien aprovechado el frontal. Podemos personalizar todo, directamente desde el estilo del reloj, las animaciones, podemos elegir qué color, qué tipo de hora, todo es personalizable de la pantalla externa. Incluso hay fondos de pantalla que se adaptan al agujero de las cámaras. También podemos reordenar los paneles, elegir qué queremos ver primero, si el tiempo, el calendario. Podemos acceder a cualquier aplicación de nuestro teléfono, ya sea WhatsApp, Google Maps, se nos abre un teclado en la pantalla externa, así que realmente no hace falta abrir el celu para hacer nada de nada. Podemos acceder a cualquier cosa sin abrir el teléfono, algo muy práctico. Me gustó también que vienen juegos preinstalados de fábrica, vienen unos 6 juegos que son de carga rápida, no necesitan conexión a internet para jugarse y está bueno tenerlos ahí para en cualquier situación de aburrimiento, sacamos el celu y los tenemos en pocos segundos. Un pequeño truco que si mantiene apretado en la linita de abajo, la pantalla va a cambiar al modo de visualización completa. Y pasamos a lo que nos viene en la caja cuando compramos el celu, es un cargador de 33 watts, el cable micro USB a USB tipo A y después tenemos una funda de plástico de 2 partes que encastra con el celu. Continuando con el recorrido tenemos su pantalla principal, la interior de 6,9 pulgadas. Tenemos un 85,1% de pantalla. Son 2640 x 1080 píxeles, lo que nos da 413 píxeles por pulgada. Compatible con HDR10+, y brillo máximo de 1100 nits. Dicho sea de paso, pueden ver que debajo del sol se ve bárbaro. Pueden usar el celu para mandar mensajes o jugar a un juego tranquilamente. Tenemos los clásicos ajustes de Android de pantalla, ya sea el balance de blancos, la intensidad de los colores y nuevamente, volviendo a la frecuencia de pantalla, tenemos la posibilidad de llegar hasta 165 Hz. Si bien consume más batería, actívenlo porque se ve todo mucho más suave, fluido. Siguiendo con las cámaras tenemos dos lentes principales, uno de 12 megapíxeles con apertura 1.5 y otro de 13 megapíxeles con apertura de 2.2. Viendo los resultados son fotos correctas, son fotos que están buenas, pero claramente están un escalón por debajo de cualquier gama alta, premium, primera línea, es decir, está por debajo de las cámaras del iPhone 15, por debajo de las cámaras de los S23 de Samsung.
Sin embargo, son fotos que de detalle están bien. No me convenció que es muy distinta la interpretación del color pasando del lente gran angular al lente principal. Van a ver que los colores se ven diferentes. El modo macro sí está muy bien, hay que reconocérselo. Tenemos muy buen detalle, aunque este lente funciona mejor de día. De noche queda casi inutilizable. En contraste, sus situaciones difíciles de luz le cuesta un poco al rango dinámico, como que exagera las texturas y no me terminó de convencer. Termina quemando las zonas o le pifia a la calibración de los colores. En interiores o a medida que baja la luz, es verdad que tenemos poco nivel de ruido, son fotos correctas, pero sí te recomiendo que actives el modo noche para aprovechar mucho más la cámara. Con el modo noche activado, los colores van a ser más reales, más naturales, si no se va a ver un poco medio lavado. Y comparando la diferencia entre sacarse una selfie con la cámara interna, de selfie por supuesto, o con la cámara externa, con el celular invertido, es decir, una selfie con la cámara principal, creo que la diferencia habla por sí sola viendo la foto. El botón de bloqueo es el mismo que el sensor de huellas dactilares, funciona rapidísimo, este sí es el más avanzado que tiene el Motorola y está a la altura de los mejores en el mercado. Simplemente apoyamos un toque y ya se nos va a desbloquear el celu. Para escribir es verdad que se hace un poco complicado al principio al ser tan angosto y largo el celu. Lleva un poquito de tiempo de adaptación, sin embargo nos transmite una vibración que nos hace más natural la escritura. Tenemos Android 13 de sistema operativo de fábrica, en cualquier momento va a recibir Android 14 y como es habitual en este sistema operativo y en Motorola, es todo súper personalizable. Podemos cambiar el tema, la forma de los iconos, las fuentes de texto, la tipografía, wallpapers personalizados o algo que les recomiendo que activen acá en este 40 Ultra es el modo de una sola mano. Se hace realmente difícil llegar de arriba hasta abajo con una sola mano, así que si lo activan se va a dividir la pantalla en dos y lo van a poder usar mejor. También tenemos una barra lateral con atajos rápidos, esta viene desactivada pero la pueden activar desde los ajustes y gestos, que cuando accedan desde acá a cualquier aplicación se va a abrir en miniatura. Van a tener la aplicación flotante y pueden cambiar su tamaño, su transparencia y así usar varias aplicaciones a la vez. Algo curioso pero interesante es que podemos tener un atajo rápido desde la barra de notificaciones a un modo Razer Retro se llama. Es decir, nos va a transformar el celu al clásico Razer V3. Incluso va a imitar los sonidos al que hacía ese teléfono. Continuando con su rendimiento, tenemos el procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 más generación 1, un procesador que es súper potente, pero también fue popular porque no optimizaba tan bien la batería. Ustedes pueden ver acá en estas pruebas de rendimiento que va fluido, no tiene caídas de cuadros por segundos, pero si comparamos los resultados se ubica debajo de los principales teléfonos gama alta del mercado. Es decir, es mejor que un gama media, por supuesto, pero tampoco le podemos exigir que sea el teléfono más rápido del mercado. Vemos acá algunas pruebas de juegos con los gráficos al máximo, por ejemplo en esta especie de Minecraft, visibilidad al máximo, que va fluido, es decir, no van a tener ningún problema en la experiencia. Lo que sí sepan, si quieren dedicarse a exportar y editar videos en 4K, ahí sí no es lo ideal para este celu, sobre todo teniendo una batería media ajustadita, que lo veremos más adelante. Tenemos también un modo juego, que lo activamos, es una ventana flotante cuando estamos encima de cualquier juego y podemos silenciar notificaciones, aumentar el rendimiento, grabar la pantalla o transmitir en directo, entre otras funciones. La batería es de 3800 mAh, obviamente es un teléfono chico, no tiene mucho lugar donde meter la batería y creo que es algo que le podemos perdonar a este celu por todo lo que nos ofrece. Vamos a llegar al día, pero tenemos que cargar el teléfono todos los días. Eso de usarlo 2 días sin enchufar, acá no va a pasar. Por supuesto, esto es algo que sucede en cualquier plegable de cualquier marca. Hay que sacrificar la batería para que incluyan la tecnología del plegado. Quizás en un futuro se solucione, pero esta es la realidad a día de hoy. Llegando al final del video, hay que reconocer que de los teléfonos plegables, este Razer 40 Ultra de Motorola es de los más versátiles, es de los más avanzados y trabajados que probé en mucho tiempo. Al principio que probé los primeros plegables se notaban que les faltaba maduración, trabajar la tecnología. Sin embargo ahora podemos ver que ya está todo bien pulido, no nos va a faltar nada ni podemos quejarnos de nada en particular. Incluso si lo comparamos con el primer Razer que lo trajimos acá al canal, los invito a ver el video
pueden ver que la diferencia es abismal, no solo en la pantalla, su tamaño, sino también en la pantalla externa y las cosas que podemos hacer con él. Ahora tenemos un teléfono que hace lo mismo que cualquier gama alta, con el plus de que podemos plegarlo, doblarlo por la mitad para tenerlo en nuestro bolsillo cómodo, o también tener un teléfono más chico si es que no queremos abrir y cerrarlo a cada rato. Gran experiencia con este teléfono, incluso Motorola suele sacar muchas ofertas como cuotas sin interés, descuentos o la posibilidad de comprarlo con auriculares de regalo. Por supuesto, los plegables no son para todos, pero si estás interesado en tener tu primer plegable o dar el salto a uno, esta es una opción que te recomiendo sin dudas. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, te invito a dejar un me gusta, suscribirte y también unirte como miembros del canal, que inauguramos la sección. Nos va a ayudar un montón a seguir subiendo más videos y también a traer más variedad de teléfonos y otro tipo de tecnologías. Nos vemos la próxima. Chau chau.